a todos a estos viernes de entrevista de Hipnosis TV y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy interesante, como todos los que venimos estudiando estos viernes, donde vemos temas, por ejemplo, de psicología, de desarrollo personal, de espiritualidad y temas de interés general para todo nuestro público. Este viernes vamos a estudiar un tema titulado Los diferentes yoes. Y para eso tenemos la visita de nuestro entrevistado, Arlek Marcrique, quien es instructor gnóstico a nivel nacional. Muy buenas noches, Arlek. Hola Eliana, muy buenas noches. Agradecemos tu presencia, ¿no? Este tiempo que dedicas para hacer estas entrevistas. También saludamos a los amigos y compañeros de Tecnotrónica Gnosis Perú por brindarnos la oportunidad de llegar a todos ustedes, a sus hogares, bueno, al lugar donde se encuentren, ¿no? Con estos temas muy importantes para la humanidad actual en estos momentos, como dice el filósofo contemporáneo Samuel Aver, de crisis, estos momentos de crisis actual, de crisis social, de crisis económica, dijéramos así, y sobre todo de crisis moral. Entonces la gnosis surge como un conocimiento que brinda a la persona una ayuda, una alternativa, una visión diferente de ver las cosas, porque la gnosis sabemos que en el fondo es la vida sabiamente vivida. Entonces, agradecemos tu participación, Eliana, y bueno, estoy acá gustoso de responder las preguntas que creas conveniente. Muchas gracias, Arlek. Bueno, el día de hoy tenemos un tema, como decíamos, muy interesante, trascendental, es un tema de psicología, esa ciencia que nos lleva a ver en nuestro interior. Y para empezar, este tema se titula Los diferentes yoes. Entonces, Arlek, quisiera que nos expliques, eh, en términos de psicología gnóstica, qué vienen a ser los yoes, cómo los identificamos. Está bien. Para empezar, es necesario en primer lugar que analicemos sobre esa constitución interna del ser humano. Vamos a proyectar unas diapositivas para que nos sea más didáctico justamente la participación del día de hoy. Decíamos que es necesario que nosotros analicemos a la persona, al individuo, a todos nosotros, para la redundancia, desde un punto de vista no solamente físico, sino también analicemos esa naturaleza humana desde un punto de vista psicológico y también desde un punto de vista metafísico. ¿Por qué decimos esto, no? Porque el ser humano no solamente es una estructura física, cerebro, corazón, hígado, riñones, etcétera. Más allá de esa estructura física, sabemos y conocemos, según estos estudios gnósticos, y también uno lo puede ir comprobando, que el ser humano en el fondo es un ser metafísico. ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que siente? ¿Quién es el que ríe? ¿Quién es el que llora? ¿Quién es el que canta? ¿Quién es el que sueña? Podemos decir. No es esta estructura física, ¿no? No es únicamente neuronas, reacciones endocrinas o bioquímicas, ¿no? Más allá de todo ese aspecto hay un aspecto conscientivo, un aspecto psicológico, un aspecto psíquico, dijéramos así, o también llamemos un aspecto espiritual. Entonces, viendo desde ese punto de vista, y como decíamos, nosotros consideramos que es así porque el conocimiento gnóstico nos da claves para que nosotros podamos descubrir la parte metafísica de todo ser humano, que uno pueda comprobar esos misterios profundos de toda persona, de todo individuo. Por eso que la noche es autoconocimiento, ¿no? Entonces, viendo desde ese punto de vista, hay que entender que dentro de nuestra estructura interna, psicológica, existen fuerzas que es lo que genera justamente los pensamientos, las emociones y las actitudes de la persona. Esos aspectos psicológicos, decíamos, ¿no?, en un inicio, no lo podemos sintetizar únicamente en reacciones bioquímicas. Detrás de eso hay una conciencia que dirige justamente esa forma de pensar, sentir y actuar de toda persona. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, hay que entender que hay dos fuerzas claramente, digamos, marcados dentro de nuestra naturaleza, llamemos humana. Una fuerza llamada la conciencia y también hablemos de otra fuerza, ¿no? A veces hasta antagónica a la conciencia, que aquí llamamos en estos estudios como el yo, ¿no?, o el yo psicológico, o el ego, que justamente es el tema que hoy día nos corresponde dialogar.
Pero para empezar a profundizar un poquito eso, hablemos pues, decíamos, de esa naturaleza humana. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, por ejemplo, hay que entender, al igual que la luz o el fuego, uno prende, por ejemplo, una vela, enciende una luz, por ejemplo. O sea, si hablamos de la vela, una velita, por ejemplo, encendida, genera calor, ¿no es así? O sea, uno se acerca a una vela, pone las manos cerca y genera calor. Cuanto más grande es el fuego, hay más calor. Pero también esa vela o ese fuego genera luz. Dijéramos que esa es la propiedad y la característica de ese fuego, ¿no? O de esa llama de la vela. Su particularidad, al igual que la particularidad del agua es la humedad, también hay que entender que también la conciencia, como ese aspecto espiritual del ser humano, también tiene una particularidad. Y la particularidad o la característica o las propiedades, dijéramos, propias, innatas de la conciencia, de la esencia, tiene que ver con esos sentimientos, bueno, en la parte física, ¿no? Se expresa a través de esos sentimientos, emociones nobles, a través de ese altruismo, de ese compañerismo, es decir, a través de esos aspectos que podemos llamar valores de la conciencia, aspectos positivos, ¿no? Valores, altruismo, humildad, filantropía, caridad, castidad, voluntad, templanza, disciplina, honradez, responsabilidad, bueno, etcétera. Es decir, la conciencia se expresa a través de esta máquina orgánica, a través de tus sentimientos, emociones, intelecto, a través de aspectos, podemos decir, positivos, o bueno, positivos, llamemos así en general, ¿no? O aspectos sublimes, que son propios de una naturaleza espiritual de un ser humano. Más sin embargo, también sabemos, y cada uno se da cuenta también cuando vemos nuestra forma de pensar, sentir, actuar, que también tenemos una naturaleza antagónica a esos aspectos, llamemos así, positivos o espirituales. Esa naturaleza antagónica, esa doble naturaleza, dijéramos así, que tiene que ver en este caso con los aspectos negativos, la expresión de la ira, del rencor, del odio, del orgullo, de la vanidad. ¿Quién no lo tiene? O sea, esos aspectos lo tenemos. Mas, sin embargo, tenemos que hacer una clara diferenciación entre lo que es esos aspectos positivos y los aspectos negativos de toda persona humana. Lastimosamente, la psicología convencional, la psicología actual y el pensamiento contemporáneo de la sociedad actual es que esa naturaleza es una sola, ¿no? Es decir, que uno considera que es normal molestarse, que uno considera que es normal tener ira, renegar, tener un momento de quizás de hasta de miedo, de intolerancia, de impaciencia. Por lo general la sociedad considera que eso es lo más normal y parte que eso es, y se menciona, ¿no? O dicen que eso es también parte de la propia naturaleza innata de todo ser humano. Más sin embargo, en el conocimiento gnóstico, en la psicología gnóstica que tú mencionabas, por ejemplo, Eliana, hacemos una clara diferenciación, ¿no? ¿Así? Entre lo que son esos dos aspectos, ¿no? Entre la conciencia como aspectos positivos y entre el yo psicológico o el ego como los aspectos negativos. Son naturaleza completamente distinta. Una es una naturaleza, dijéramos, divina, nuestro origen real, nuestro verdadero origen, nos referimos a la conciencia, la verdadera constitución interna espiritual de todo ser humano. Es decir, antes de, dijéramos así, antes de que uno entráramos en un proceso de degeneración, el ser humano brillaba esos aspectos que llamamos la conciencia. Pero debido a ciertos procesos, etapas de la vida, de la existencia, fuimos creando esos aspectos negativos psicológicos llamado ego, llamado yo psicológico. Entonces, si queremos dar un concepto de qué son los diferentes yoes, pues hay que tener que eso corresponde a esa naturaleza negativa del ser humano, aunque entre comillas naturaleza, porque realmente esa no es nuestra naturaleza. Eso queremos que se comprenda, que se entienda, porque como vemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo, en algunas culturas, como la cultura budista, por ejemplo, tibetana, al yo, a los diferentes yoes, se los llamaba con otros, no, bueno, se le daba otros nombres, por ejemplo, ¿no? Se lo decía, por ejemplo, a agregados psicológicos, agregados a nuestra psiquis. Si vemos otras culturas, por ejemplo, encontramos que en la cultura griega
a través de la mitología. Ustedes, me imagino que la gran mayoría, bueno, alguien por ahí habrá visto aquella película de Perseo y la Medusa, que es parte de una mitología, ¿no? De la mitología griega, donde a la medusa justamente se le simboliza, o sea, si damos una explicación a la luz de la conciencia, a la luz de los símbolos y la simbología, por ejemplo, ese aspecto de la medusa, que es esa, ¿no? Lo que dice como una serpiente, ¿no? Una figura humana con, bueno, como con pelo de serpiente, ¿no? Que el que le miraba a los ojos se convertía en piedra, ¿no? Entonces, eso es la expresión del ego, sintetizado a través de esa mitología, porque las grandes culturas de la antigüedad trataban de dejar un conocimiento, una sabiduría para la posteridad, dijéramos, a través de distintas expresiones del saber, como la mitología, el arte, inclusive, etcétera. No olvidemos que en la cultura chavín, por ejemplo, aquí en Perú, ¿no? Están las famosas cabezas clavas, y cada cabeza, ¿no? O sea, son piedras, ¿no? Pero han tallado ahí rostros humanos y que tienen inclusive una expresión, cada rostro tiene una expresión distinta. Unos expresan ira, otros expresan, o sea, rostros que expresan, dijéramos, expresiones hasta muy raras, ¿no? Que la psicología gnóstica interpreta que esa es la expresión del ego, que se manifiesta a través de nuestro rostro. Y aquella cultura muy sabia, de aquellos hombres sabios, dejaron establecido a través del arte, a través de la arquitectura, ese conocimiento, ¿no? Porque uno sabe que cuando uno está molesto, en el rostro se expresa, en la mirada se expresa. Cuando uno está con miedo, se expresa en el rostro, en la mirada, en los gestos. Entonces, para la cultura chavín, por ejemplo, esos defectos psicológicos lo expresaban a través de ese conocimiento, ¿no? Que ellos legaron. Entonces, el ego, el yo psicológico, los diferentes yoes, por ejemplo, también es conocido en otras culturas, como la cultura romana, por ejemplo, como la hidra de Lerna. El cristianismo, el cristianismo actual, el primitivo, lo ha llamado los 7 pecados capitales. La psicología contemporánea lo ha llamado los defectos o los antivalores. La antigua cultura egipcia le llamaba los demonios rojos de Set. Es decir, nosotros encontramos una amplia literatura de este aspecto, pero que el conocimiento gnóstico lo llama como el nombre de los diferentes yoes, ¿no? Los yoes, el yo psicológico, que vendría a ser así como múltiples personalidades que se expresan a través de esa personalidad humana. Pero como volvemos a repetir, esa personalidad o esa expresión del ego no es la verdadera naturaleza humana, son agregados a un funcionalismo de nuestra mente, de nuestras emociones, debido a ciertas creaciones que hemos hecho nosotros en existencias anteriores. Entonces, si queremos profundizar un poquito más, bueno, nos permite ya no extendernos un poquito más, por favor. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, se hace como un resumen, dijéramos así. Es sabido que el cristianismo habla de los pecados capitales, ¿no? Los 7 pecados capitales, que como decíamos, o sea, lo tenemos, pero lastimosamente estos aspectos negativos es lo que origina un daño terrible a la humanidad y a uno mismo, por ejemplo, ¿no? Hablando que sí como en forma individual, ¿no? O sea, si cada persona, por ejemplo, analiza nuestros aspectos psicológicos negativos, si cuando uno, por ejemplo, toma conciencia y somos sinceros con nosotros mismos, pues encontramos que todos, absolutamente tenemos estos aspectos psicológicos llamado ego, ¿no? O el yo psicológico, que son los aspectos que dañan nuestro cuerpo, que son aspectos psicológicos que dañan nuestra vida. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos la lujuria, ¿no? Como un aspecto, por ejemplo, de los defectos psicológicos. Miren, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de la lujuria que tiene que ver con aspectos, llamemos sexuales, mal llevados, como por ejemplo, ahí se expresa la pornografía, se expresa la masturbación, se expresa el adulterio, por ejemplo, se expresa el erotismo. Cuando uno se pone a analizar, por ejemplo, qué daño está causando este elemento a la persona y a la sociedad, imagínense, estimados amigos o amigas que nos escuchan, la, la, la sociedad actual está degenerado, pues se encuentra degenerada justamente por el aspecto sexual.
mal llevado nos referimos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en estos tiempos, ya no existe esa vergüenza orgánica, ese pudor, llamémoslo así, ¿no? Ese pudor. Eso uno, por ejemplo, una persona, supongamos que el vicio de la masturbación, inclusive hoy en día, por ejemplo, hay muchos centros educativos donde el profesor o el psicólogo le habla abiertamente a un joven, un adolescente, por ejemplo, que se deje llevar por esa fuerza tenebrosa. Y realmente es una fuerza tenebrosa porque al igual como existe el vicio de algunos de tomar, otros el vicio tal vez de fumar, tal vez otros el vicio, no sé, distintos vicios. Este aspecto también de, pongamos, esa fuerza tenebrosa de la masturbación, también es un aspecto que conlleva la degeneración de la persona. El filósofo contemporáneo Samuel Aumont dice, por ejemplo, en sus enseñanzas, y realmente uno lo puede comprobar que eso es así, que toda persona que se deja llevar justamente por las fuerzas tenebrosas, hablando de este aspecto, ¿no? De este yo llamado masturbación, por ejemplo, toda persona que se deja llevar por eso va degenerando poco a poco lo que es la materia gris del cerebro. Las neuronas del cerebro también se van muriendo, se van acabando. Y sobre todo hay una gran pérdida de materia gris. Sabemos que la materia gris es ese aspecto cerebral donde está ampliamente esas capacidades intelectuales de una persona. Hay una íntima relación entre el cerebro y la parte sexual. Uno dice, ¿qué tiene que ver, bueno, la parte sexual con el cerebro? Bueno, hay una íntima relación. El gnosticismo, en su aspecto científico, por ejemplo, estudia esa relación entre el cerebro y la parte sexual. Toda persona que, por ejemplo, degenera la parte intelectual, pongamos, está preocupado, tenso, estresado, lo sabe muy bien que, digamos, llega a la hora de la noche y está con la pareja, pues bueno, ni siquiera siente a veces deseo sexual. ¿Por qué? Porque ha agotado su cerebro con preocupaciones, con tensiones, con el famoso estrés y ha descargado esa energía sexual. Claro, no quizás a través de una pérdida de esa energía, dijéramos de forma seminal, pero sí ha descargado o ha perdido esa energía a través de preocupaciones mentales. La impotencia que actualmente aqueja a muchas personas en la actualidad se debe justamente a que abusan del centro intelectual, las preocupaciones, el estrés, y también a que abusan también del centro sexual. Entonces, una persona que degenera en el centro sexual, degenera en la parte intelectual y también degenera en la parte sexual. Entonces, todos estos aspectos, por ejemplo, estos vicios, decíamos, causan un daño también a la parte nerviosa de la persona, el sistema nervioso cerebroespinal de la persona. Por ejemplo, ¿cuántos casos de locura, por ejemplo? Quizás, tal vez usted que nos escucha ahí, a través de sus hogares, tal vez nos pueda creer, o quizás nos pueda no creer, pero igual lo invitamos a reflexionar, ¿no? ¿Cuántos casos, por ejemplo, de locura, o de trastornos, esa parte nerviosa, vienen justamente debido a un mal uso y a un abuso de la parte sexual en la persona? Entonces, esas cosas psicológicas dañan al cuerpo físico y también, llamemos así, también dañan, en este caso, a un entorno más cercano, que genera, por ejemplo, esa fuerza dentro de la persona que podemos llamar, pongamos en este caso, el adulterio, ¿no? Quizás cuántos problemas en los hogares, se destruyen hogares, se pierden familias, debido a que la persona se dejó dominar por esas fuerzas tenebrosas, ¿no? Entonces hablemos que el ego también es una fuerza, al igual que, al igual que la conciencia también es una fuerza positiva, también los diferentes yoes son fuerzas que le impulsan a la persona a tener un comportamiento, a tener una actitud. Tanto el orgullo, la ira, la pereza, la gula, la codicia, son fuerzas psicológicas, energías reales, 100% reales, que impulsan, decíamos, a esta máquina orgánica a actuar. Cuando uno está, por ejemplo, envuelto en ira, es una fuerza psicológica, una fuerza psíquica que le impulsa a la persona justamente a eso, ¿no? A renegar, a gritar, a golpear muchas veces. Y eso sabemos que si hablamos desde un punto de vista ya biológico, ¿cuántos órganos del cuerpo físico, por ejemplo, se hacen daño debido
esas respuestas, ¿no? Dijéramos así, psicológicas de la persona. El órgano más afectado es el corazón, el hígado, el páncreas, bueno, por citar, ¿no? Y eso está comprobado, o sea, no estamos hablando de ninguna mentira. La neuropsicoendocrinología, por ejemplo, estudia estos aspectos, ¿no? La relación que hay entre el sistema inmunológico, endocrino, el sistema nervioso. Lo llama la neuroendocrinología, la psiconeuroendocrinología o psiconeuroendocrinoloinmunología, bueno, nombres que le ponen a la ciencia, ¿no? Donde demuestran ampliamente cómo es que los aspectos emocionales y psicológicos de la persona, por ejemplo, afectan directamente en el funcionamiento del organismo de la persona. Entonces, todas estas fuerzas tenebrosas, psicológicas, llamado el yo psicológico, como tú decías, Eliana, los diferentes yoes que se esconden en nuestro trasfondo psíquico, metafísico, dijéramos, en aquel aspecto que no lo podemos ver, tal vez a través de una radiografía, de una ecografía, pero que sin embargo son esas energías que se mueven dentro de nosotros, pues vienen a causar daño terrible, dijéramos, en este caso, tanto al individuo que lo expresa, como también a los que nos rodean. Entonces está como bien ahí en la pantalla la ira, por ejemplo, la intolerancia, la indiferencia, la cólera, el rencor, etcétera, ¿no? La pereza, la gula, bueno, cada uno tiene sus distintas expresiones. Entonces, eso sería, Liliana, ¿no? Nuestra respuesta a tu pregunta, ¿no? No sé si alguna otra inquietud. Muchas gracias, Arlet. Sí, bueno, entendiendo esto que está explicando, creo que la primera pregunta que le viene a la cabeza es ¿cómo surge aquello? ¿No? Porque estás hablando de algo que normalmente, como tú mismo dices, suele ser normalizado. Por ejemplo, a pesar de que esto cause tanto daño en la vida de una persona, por ejemplo, un ataque de ira o esta clase de comportamientos, una persona suele decir, no, es que yo soy así, es que siempre he sido así, y no hay como algún interés en modificar eso que tanto daño le hace se hace a sí mismo y a su entorno. Entonces, la pregunta, la duda sería, ¿cómo surgen los agregados psicológicos? ¿Cómo surgen los diferentes yoes? ¿Cómo éramos antes de tenerlos y cuál sería el resultado de eliminarlos, ¿no? Si es que esto se puede? Sí, porque claro, decíamos en un inicio que nuestra verdadera naturaleza es una naturaleza de tipo espiritual, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la existencia del ser humano se crean esto, ¿no? Estos aspectos llamados el yo psicológico. Bueno, igual aprovechamos también, ¿no? Para invitar a todas las personas que nos escuchan a los cursos y conferencias que brinda la cultura gnóstica en todas las sedes a nivel nacional e internacional, donde obviamente con mayor profundidad, con mayor, dijéramos, con mayor espacio de tiempo y de una forma didáctica, ¿no? Se va enseñando parte de la historia de la humanidad en general que se desconoce, pero que están documentadas actualmente, se va documentando, se va haciendo ciertos descubrimientos donde uno puede profundizar en estos aspectos. Pero llamemos, hablando así de manera general, ¿no? De una manera que sea mayor comprensible, cuando todos nosotros nos identificamos, llamemos así, con los problemas de la vida, ese aspecto de la conciencia, ese aspecto positivo, se inactiva. Tenemos que entender que la conciencia como un aspecto espiritual en todos nosotros, en la humanidad, no se encuentra de una forma activa, porque si estaría de una forma activa, por ejemplo, cuando un yo psicológico le impulsa a la persona, por ejemplo, a mentir, a decir una grosería o a insultar a alguien, la conciencia sería el primero en decirnos a nosotros, pero ¿qué estás haciendo? Date cuenta, cállate. No te das cuenta que estás ofendiendo a otra persona y uno sentiría realmente en lo profundo digamos, de lo más íntimo de él mismo, de ella misma, sentiría, pues bueno, la necesidad de no ofender a nadie, de no gritar, de no renegar, bueno, etcétera, ¿no? Mas, sin embargo, debido a que ese aspecto de la conciencia no se encuentra activo, está inactivo, le llamamos a estos estudios, está dormido, o sea, esa conciencia, esos valores conscientivos se encuentran dormidos, entonces ese aspecto tenebroso, egoico, está despierto, más bien lo contrario, ¿no?
Entonces le impulsa a la persona a eso, a mentir, nos impulsa a renegar, nos impulsa a veces a insultar o a tener un mal comportamiento con nuestros seres queridos o en la sociedad, ¿no? Porque esa fuerza está activa, el ego, ¿no? Esa fuerza tenebrosa, llamemos acá el yo psicológico, debido a que la conciencia nuestra se encuentra inactiva, entonces es fácil que esos aspectos egoicos tomen fuerza y se expresen a través de nosotros. Entonces, ¿cómo lo formamos? Pues debido a que la conciencia nuestra se inactiva por distintas razones, por distintos motivos, que bueno, no vamos a profundizar el día de hoy en esta conferencia por el tiempo, pero que les invitamos a todos ustedes a acercarse a los centros de formación gnóstica, a los centros de estudios gnósticos, para que uno pueda profundizar en estos aspectos, qué es lo que motiva que nuestra conciencia, que nuestros valores conscientivos se inactiven. Cuando esos valores conscientivos están inactivos, entonces el ego se expresa de una forma terrible dentro de nosotros. ¿Cómo éramos antes de tenerlo? Pues estudiemos, analicemos, por ejemplo, qué es lo que hablan, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, ¿no? Cuando decía que aquella humanidad primitiva de Adán y Eva, ¿no?, vivía en un paraíso, pero no vayamos tan lejos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de, de la confraternidad, del compañerismo, de la sinceridad, que en sociedades antiguas del antiguo Perú, ¿no?, según nos cuenta la historia, existía eso, ¿no? Donde no había robo, donde no había, ustedes se recordarán, por ejemplo, antes una persona para que salga de su casa, ¿no?, sobre todo en algunos pueblos, dejaban solamente un palito puesto ahí y la casa abierta, ¿no? Y todos respetaban y no había, dijéramos, ningún tipo de robo, ¿no? Entonces, antes de que existiera justamente el ego, la sociedad vivía en armonía, en paz, en confraternidad, en compañerismo. Podemos decir que era una sociedad espiritual, una sociedad donde estaban despiertos esos valores espirituales, esos valores conscientivos en la humanidad. Y ojalá, bueno, Dios mediante, ¿no?, alguna vez nuevamente ese tipo de sociedad brille nuevamente sobre la faz de la tierra. ¿Cómo sabemos si llegamos a eliminarnos? Pregunta también Eliana. Bueno, nosotros vemos, ¿no?, grandes seres que han pisado este planeta Tierra, ¿no?, como el Maestro Jesús, o bueno, sin ir a aquellos aspectos tan grandes como él, o Buda, Mahoma, ¿no? Hablemos, por ejemplo, una Madre Teresa de Calcuta, un Francisco de Asís, un San Martín de Porras, ¿no?, donde seres que brillaban por una espiritualidad, seres que brillaban por un servicio, por una obra, por una actitud, dijéramos, de caridad consciente. Entonces, si vamos a eliminar estos elementos negativos, dice el maestro Samael, se acabarían las guerras, el mundo sería distinto, no existiría lo mío ni lo tuyo, se sería un compartir, no existirían las fronteras, es un mundo prácticamente de confraternidad espiritual, algo que quizás puede parecer quimérico para muchos, pero si el ser humano se propone realmente eliminar al ego, estamos más que seguros que así este conocimiento nos lo enseña y uno lo puede ir inclusive demostrando, practicándolo, que realmente dentro del corazón de toda persona aflorarían valores que nos permitirían convivir y vivir en paz, en fraternidad, en compañerismo, en armonía con todo lo que nos rodea. Eso, Eliana, no sé si habrá otra inquietud. Gracias, Alex. Sí, ya para finalizar, muy interesante todo esto que planteas, porque es cierto que cuando uno puede dejar atrás esas cosas que le hacen daño, pues la consecuencia es la felicidad, la armonía y todo aquello que nos han demostrado grandes seres, como también lo mencionas, que han pisado la faz de la tierra, desde los textos antiguos hasta personas, digamos, un poco más tangibles, ¿no?, más cerca de lo que nosotros conocemos, que nos han demostrado que sí es posible vivir en armonía con lo que nos rodea, más allá de cualquier afiliación religiosa, nos ejemplifican con sus hechos cómo vivir una vida sabiamente vivida. Y uno de los, digamos, de las mayores inquietudes cuando uno estudia esta clase de temas es cómo es posible eliminarlo, si es que es posible eliminarlo, y qué didácticas enseña la cultura gnóstica para poder lograr aquello. Claro, Eliana, gracias también por esta pregunta, ¿no?
Entonces, ya para ir finalizando, ¿no? Afortunadamente, ¿no? En la historia de la humanidad, la sabiduría de la humanidad en general siempre ha abierto, ¿no? Unas puertas para que nosotros nos podamos, llamémoslo así, escapar de estas fuerzas tenebrosas, ¿no? Que estamos hablando, que es el ego, ¿no? Esas puertas que nos deja la sabiduría antigua y que afortunadamente el conocimiento gnóstico a través de las enseñanzas del maestro Samael recoge. Entonces son didácticas que nos permiten ir desintegrando estos elementos psicológicos. Obviamente son aspectos que implica una superdisciplina, porque no estamos diciendo aquí que, bueno, es algo tan sencillo, algo fácil, que todo el mundo lo puede hacer, no. Eso es algo que ejerce realmente una disciplina dentro de cada persona, ejerce voluntad, ejerce un querer hacerlo, dijéramos así, que dentro de nosotros exista un anhelo íntimo realmente de luchar contra esa naturaleza inferior que tenemos, y es así que aparecen, ¿no? Didácticas que nos deja el gnosticismo. Una de esas grandes didácticas es, por ejemplo, la psicología, ¿no? Que, bueno, un inicio hablaste, por ejemplo, ¿no? Y una de las herramientas de la psicología es el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, la retrospección, son didácticas muy fundamentales para que nosotros podamos ir llegando a la comprensión, o sea, a que uno o sea, interioricemos en nuestro interior, en lo más profundo de nuestra conciencia, de nuestro corazón, las razones del por qué tenemos que eliminar estas fuerzas negativas. Y va surgiendo esas razones, esos impulsos internos para tener ese anhelo de eliminar al ego, al yo psicológico, cuando nosotros a través de las didácticas del psicoanálisis, a través de la meditación interna, a través de la reflexión o la autorreflexión consciente, nosotros analicemos realmente todo el daño que nos causa estos elementos, evento por evento, en el cual quizás uno ha caído identificado a estos elementos psicológicos. Pero volvemos a repetir, ¿no? Todas estas didácticas se profundizan ampliamente en los cursos y conferencias. Pero tenga usted seguro, estimado amigo, amiga, que nos escucha, que nos sigue a través de los medios de comunicación, a través de la psicología gnóstica, la psicología trascendental del espíritu, a través del psicoanálisis, la meditación, la reflexión consciente, poniendo en actividad esos aspectos de la conciencia. Entonces, nosotros podemos ir poco a poco bregando y luchando y también logrando la eliminación del yo. La gnosis sintetiza en tres cosas, ¿no? Descubrimiento, estudio y eliminación. Hay que descubrir, hay que tomar conciencia de cada elemento que tenemos. Como hacíamos un listado, por ejemplo, en las diapositivas anteriores, hay que tomar conciencia de elemento por elemento que tenemos, porque uno no puede eliminar algo que cree tener. No, uno tiene que eliminar algo que realmente lo ha visto expresarse a través de nuestra mente y de nuestras emociones. Entonces, descubrimiento, luego viene el estudio, el psicoanálisis y finalmente viene la eliminación. Obviamente que esta es una síntesis, ¿no? Porque detrás de eso hay que luchar por despertar ciertos valores conscientivos que nos permitan realmente hacer reflexiones profundas. Tenemos que practicar técnicas de la psicología como la autoobservación, observación, desarrollar un centro emocional superior, una inspiración, desarrollar una sensibilidad por la vida, por la naturaleza. Es decir, es un aspecto complejo, pero que afortunadamente, ¿no? Afortunadamente tenemos esa didáctica que nos da este conocimiento para que si lo ponemos en práctica, realmente podemos ir logrando vencer o superar esos aspectos negativos. Entonces, no es un aspecto, dijéramos, fácil, pero tampoco podemos decir que es imposible, ¿no? Todo depende de la voluntad, el empeño, la penitencia, los ayunos, la oración que uno haga también, porque la gnosis, obviamente, es un conocimiento también muy espiritual. Nos invita también a integrarnos con el espíritu, con el ser, con nuestro Padre que está en secreto, a través de la oración, la contemplación, la mística, la meditación, etcétera. Entonces, les invitamos a todos ustedes que nos escuchan realmente a profundizar en estos conocimientos. No se puede sintetizar, ¿no? Toda esta sabiduría que nos deja la gnosis en poco tiempo,
es una vida realmente por vivirla, por descubrirla, por practicarla, que ni siquiera una sola vida es suficiente, ¿no? Entonces, pero hay que empezar con el primer paso, ¿no? Que es conociendo estos estudios y acercándose ustedes, ¿no? A los estudios gnósticos, a los centros que tiene la cultura gnóstica en distintas partes del Perú y del mundo, y que a través de las didácticas que usted va aprendiendo, se va a ir dando cuenta que sí es posible, ¿no? No es fácil, hay caídas, hay levantadas, pero que no es imposible, ¿no? Entonces, Eliana, más bien agradecemos bueno, el tiempo que has sacado, ¿no? La disposición que has sacado para hacer esta entrevista, que esperemos que sea realmente fructífera y de mucho beneficio para las personas que nos acompañan, que nos han escuchado a través de estos medios de comunicación. Adelante, Eliana. Muchas gracias, Arlet, por tu tiempo, por esa maravillosa, esa amplia explicación de lo que son los diferentes yoes. Bueno, para todos nosotros que hemos estudiado este tema, pues sabemos que tenemos ya una amplia gama de prácticas que podemos realizar y como decía Arlet, que a través de los cursos, conferencias gratuitas que dictamos a nivel nacional de manera gratuita, como decíamos, podemos acceder a estos conocimientos, a estas prácticas, para que no sea nada más una mera teoría, sino que cada uno de nosotros pueda llegar a vivirlo y a ver cómo su vida va a empezar a mejorar, a cambiar a raíz de eso que está practicando. Entonces, los esperamos el próximo viernes para la siguiente entrevista. Seguiremos con estos maravillosos temas de psicología y también cerca de su localidad, en los inicios de curso de autoconocimiento. Muchas gracias para todos.